En este vídeo os voy a explicar, más bien os voy a abrir los ojos para que podáis acceder a salarios de más de 6 cifras, para que podáis tener un salario de entre 100.000 y 250.000 euros en un plazo concreto, en un plazo entre 3 y 5 años. No hay engaños, no hay un método revolucionario detrás, no tenéis que despertaros a las 5 de la mañana. En realidad lo que os voy a explicar es cómo podéis acceder a una de las mejores oportunidades laborales que existen hoy día, la industria del software y concretamente la venta B2B de software o tecnología. No hace falta ser un genio, no hace falta haber estudiado ingeniería ni haber estudiado en las mejores universidades del mundo ni tener un máster. Da igual que tengas 5 años de experiencia, 10, 20 y da igual que tengas 20 años y estés arrancando tu carrera laboral, que tengas 30 o que tengas 40. Esta oportunidad es accesible a todo el mundo y aunque probablemente hayas oído hablar de ella, no sepas cómo acceder. Actualmente dirijo el sur de Europa en una empresa de ciberseguridad y en mi equipo tengo personas de entre 26 años y 38 años. Todas ellas están entre 100.000 y 250.000 euros y ninguna de ellas ha estudiado ingeniería. Obviamente, para poder acceder a esta oportunidad tienes que tener un mínimo de materia gris, tienes que tener un mínimo de capacidades sociales y de inteligencia emocional. Y de alguna manera u otra te tiene que gustar las ventas, pero os aseguro que es accesible para la gran mayoría de los mortales. Así que si os quedáis hasta el final de este vídeo, os voy a explicar, en primer lugar, por qué estamos hablando de, si no la mejor, una de las mejores oportunidades laborales, y no solo por las condiciones salariales, sino también por las condiciones, la flexibilidad, la calidad de vida que te puede dar este tipo de carrera, una carrera profesional y, por supuesto, la capacidad de poder aspirar a sueldos mayores de 250, 300, 500 y de tener una carrera sólida. En segundo lugar, os voy a explicar en qué consiste la carrera básica de venta de software B2B para que entendáis bandas salariales, posiciones, qué posición debéis acceder y cuál debería ser la siguiente a la que debáis evolucionar y para que entendáis qué es lo que debéis hacer para que en un plazo de menos de 5 años podáis estar ganando salario de entre 100.000 y 250.000 euros. Y en último lugar os voy a dar una hoja de ruta con acciones para que podáis poner en marcha y podáis aspirar y entrar a esta oportunidad laboral. ¿Vamos allá? Lo primero es entender por qué es una gran oportunidad laboral. Y para entender por qué es una gran oportunidad laboral hay que verlo desde dos puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista del contexto y del mercado, y en segundo lugar, desde el punto de vista de las condiciones laborales, por supuesto, del salario. Si nos fijamos en el contexto y en el mercado, es una gran oportunidad laboral porque desde hace más de 30 años los fondos de inversión, los inversores, las empresas están rotando su capital desde otras industrias a la industria del software. ¿Por qué? Porque es un negocio muy rentable. Según datos publicados, el retorno de inversión que da empresas del software es más del doble que dan en otras industrias tradicionales. Y eso en parte se debe a que los costes de producción son relativamente bajos para el valor de negocio que genera este tipo de negocio comparado con otras industrias. No necesitas tener altos costes en capital humano, realmente necesitas el coste del desarrollo del software y el valor que pagan las empresas por el software es muy alto. Por lo tanto, las rentabilidades son muy altas. Eso implica en que cada vez más y más haya más inversión y esté generando un crecimiento mucho mayor en la industria del software que respecto a otras industrias. Eso significa más y más puestos de trabajo. Por otro lado, las condiciones laborales ya no solamente basta con el salario. Al final hay unos rangos salariales y todos más o menos se miden pues en unos rangos. Pues se compite cada vez más en condiciones laborales y cada vez se da mucha más flexibilidad al trabajador para poder trabajar en remoto, para poder gestionar su agenda. Y la realidad es que a día de hoy la industria del software, si nos fijamos tanto por la oferta de trabajo que hay, por el futuro que hay en nuevas posiciones, por esa carrera profesional que puedes desarrollar, por potenciales futuras oportunidades que puedes tener de crecimiento, pero por otro lado, por las condiciones laborales, altos salarios
y muchísima flexibilidad, teletrabajo, no micromanagement. Al final es una industria que se te mide por resultados. Si tú entregas los resultados, se te paga y ya depende de ti cómo tú gestionas tu agenda y cómo gestionas tu trabajo para poder entregar esos resultados. Por lo tanto, se te da mucha flexibilidad para tener tiempo libre y poder conciliar con tu vida familiar, con el deporte, con amigos, etc. Ahora bien, ¿cómo accedo a esta oportunidad? ¿Cómo accedo a la carrera de venta B2B de software? Pues si partimos desde una posición sin experiencia, realmente lo que buscamos, y digo buscamos porque yo también me involucro en algunos procesos para ciertos roles junior, en los cuales me involucran para contratar a esa persona para que arranque, empiece su carrera profesional, pues un mínimo de pozo, de potencial, como decía anteriormente, un mínimo de inteligencia emocional, que veas que la persona conecta, si tienes capacidad para influenciar, para comunicar relativamente bien, y si tienes un mínimo de inteligencia para razonar, para hacer las preguntas correctas, para tener cierto juicio crítico, ya lo tienes hecho. Al final lo que se busca es ese pozo, ese potencial. También es un tema de sensaciones, cómo conectas con la persona. Y en último lugar, por supuesto, la pasión, ¿no? que denota esa persona, la energía, las ganas de aprender. Porque al final de lo que se trata es de que entres en la carrera de venta B2B de software. Y una vez que tú entras en esta oportunidad laboral, cargas una mochila, que es lo que yo llamo la mochila de la experiencia, que va a ser tu mayor activo. Y no es como antiguamente, que es una mochila en la cual vas cargando los años de experiencia en tu actual empresa y tu principal activo es llevo 20 años, porque sabes que si te echan, te tienen que pagar la manteca. Aquí no, aquí hay tanta oferta, hay tanta competencia, las empresas se pelean por el talento, que tu mochila va a ser tus años de experiencia en la industria, en la venta, los contactos que hagas, las ventas que cierres. Esa va a ser tu mochila. Y esa mochila es un valor intangible, altísimo, que no tienes en otras industrias. Siempre vas a tener trabajo. Ahora bien, hay un pero. Y esto tenéis que tenerlo en cuenta antes de decidir apostar por esta oportunidad laboral. Y es el estrés. Como decía al principio, es una carrera en la cual hay una fuerte presión porque te miden por resultados, impacto y resultados. Y tienes que estar relativamente bien equilibrado, tienes que gestionar bastante bien esa presión, ese estrés, porque al final vas a tener momentos de ola, vas a tener momentos de picos, y habrá momentos en los que no eres el super account executive porque has hecho una gran venta, no te creas mejor que nadie, no te pavones, pero por otro lado tampoco te vengas abajo cuando tienes un mal año o tengas una mala experiencia, porque obviamente depende en gran parte de tus capacidades, pero también hay una componente de suerte. Y la presión va a estar ahí, la presión, el estrés, pero como decía antes, es importante siempre mirar hacia atrás y decir, hey, aquí traigo esta mochila y tienes que intentar conseguir ese equilibrio. Así que si eres propenso a desestabilizarte o no gestionar bien el estrés, plantéate antes de seguir viendo este vídeo, porque igual esta oportunidad laboral no es para ti. Pero si crees que eres una persona que puedes gestionar bien la presión y el estrés y puedes tener ese equilibrio de mirar a la mochila y quedarte tranquilo, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque ya voy a explicar en qué consiste la carrera de ventas y cómo puedes acceder a ella, qué debes hacer. Os voy a dar una hoja de ruta independientemente del punto del que partas. Bueno, una vez que ya tenemos claro por qué es una gran oportunidad laboral, es importante entender en qué consiste estos primeros años para poder alcanzar este salario que os mencionaba al principio, este salario superior a 6 cifras. Una vez que tengáis esto claro, os voy a explicar entonces cómo acceder, ¿vale? Y qué debéis hacer como siguientes pasos. Respecto a la carrera, típicamente la primera posición que te encuentras en la carrera de venta B2B de software es la posición de BDR o SDR, que significa Business Development Representative o Sales Development Representative. Es la puerta de entrada, es el primer rol en el que accedes en ventas, aunque es un rol entre ventas y marketing, y típicamente es un rol en el que debes hacer mucha prospección, debes hacer cualificación, tienes que hacer mucha llamada, tienes que centrarte mucho en esa primera fase del proceso de venta de generar oportunidades. Durante esta primera fase vas a trabajar muy codo con los account executive
y vas a empezar a nutrirte de mucha información en relación a la estrategia de ventas, al proceso de ventas, y eso te va a permitir también trazar un plan de generación de demanda, pero sobre todo empezar ya a entrenar esas capacidades de conexión, de comunicación y de posicionar la propuesta de valor de tu tecnología. Normalmente una posición de BDR o SDR en España tiene un salario entre 30.000 y 60.000 euros. Depende de la experiencia, depende de la empresa, depende de varios factores, pero te vas a estar moviendo en ese contexto. El rol está diseñado también para nutrirte y aprender de lo que es el mundo comercial, lo que es la venta consultiva, la venta B2B de software, para dar el salto. Es el salto natural. Normalmente cuando vamos a contratar a alguien en una posición junior de account executive, lo primero que miramos es a la cantera y lo primero que miramos es el talento en los BDR o en los SDR. 1 o 2 años deberías de estar potencialmente saltando a una posición de account executive, que sería el segundo nivel. La idea es que en esta primera fase gestiones territorios o grandes volúmenes de cuentas en un segmento SMB, de mid-market, Small Medium Business. La idea es que gestiones grandes volúmenes y que sea una venta pues algo más ágil y más rápida que cuando empiezas a trabajar con un enfoque más estratégico en gran cuenta. Suele ser un enfoque más transaccional, suele haber más volumen de oportunidades, pero también son oportunidades y tickets medios bastante más pequeños. Aquí realmente es cuando empiezas a poner en marcha todas esas capacidades de gestión del proceso de venta, empiezas a potenciar esas habilidades de la componente arte y empiezas a entender toda esa parte de ciencia, de esas técnicas, de esas metodologías, del forecast, de la operación de ventas, etc. En esta posición, típicamente en España te estás moviendo en salarios entre 60.000 y 120.000 euros. Como digo, depende también de la compañía y depende de los factores, pero de media te vas a estar moviendo en esos salarios. Y lo típico en términos de tiempo es que estés pues entre 2 y 5 años. Si eres una persona talentosa, si te van bien las cosas, pues en 2-3 años podrías ya estar en capacidad de pegar el siguiente salto al tercer nivel que voy a explicar. Pero aquí lo importante es que ya empiezas a estar en esa banda de entre 60.000 y 120.000 euros. Y lógicamente, en función de tu evolución durante esos años, vas a poder mejorar tu salario. Por eso es muy importante que entendáis que si entráis en una posición como BDR o SDR, estáis saltando entre 1 o 2 años a una posición de account executive, ya vais a estar en una banda salarial entre 60.000 y 120.000. En función de esa evolución que tengáis, entre 2-3 años, lo lógico es que en menos de 5 años estéis en sueldos por encima de 100.000 euros. Como decía al principio del vídeo, puede ser que incluso menos. Puede ser que si eres muy talentoso, en un año estés saltando de BDR a account executive y a lo mejor en un par de años estés saltando ya al siguiente nivel. ¿Vale? ¿Cuál es el siguiente nivel? Bueno, pues account executive o account manager ya de gran cuenta. En los anglosajones normalmente a este segmento le llaman el segmento de large enterprise o enterprise, y es ya gestionar cuentas con un enfoque más estratégico, gestionas menos volumen de cuentas, gestionas cuentas más grandes y ya en este segmento arrastras una experiencia sana de entre 3 y 5 años, por lo tanto ya tienes un punto de seniority en esta carrera de ventas de software y normalmente los salarios que se pagan aquí ya son desde 100.000 a 200.000 euros. Por eso decía que si lo haces bien, y tienes un poco de suerte, en menos de 5 años, en algunos casos en 3-4 años, puedes estar ya en salarios entre 100.000 y 200.000 euros. En esta posición, pues depende también del momento de la compañía, depende de tu talento, pero puedes estar pues entre 2 y 5 años. Y pegarías el salto al cuarto nivel, que básicamente el cuarto nivel ya es hacia dónde quieres dirigir tu carrera en la industria del software. Puedes seguir dirigiéndola hacia el mundo comercial, hacia una posición de account manager en gran cuenta, major account, global account manager, global account director. Aquí es poner mucho foco en cuentas muy grandes, cuentas muy estratégicas y al final gestionas 1, 2, 3, 4, 5 cuentas como muchísimo. Normalmente los salarios para este tipo de posición ya son por encima de los 150.000, 160.000 euros y es muy factible que lo puedas alcanzar en menos de 5 años. Pero puedes también pivotar y a lo mejor decidir dedicarte hacia otra área. A lo mejor puedes dedicarte a la parte de ingeniería o a la parte de producto o a la parte de marketing o a la parte de estrategia, o otro salto bastante natural es pegar ya un salto hacia una posición de dirección o de manager de ventas. Esto podría estar ocurriendo a partir de los 5 años y ya estaríamos hablando de sueldos por encima de los 200.000.
Y aquí la gran pregunta: ¿cómo accedo a ese rol, a esa posición de puerta de entrada? ¿Cómo logro ser contratado como BDR o SDR? ¿Qué debo de tener? Y lo primero que debéis de tener, ya lo he mencionado en el vídeo, es ese pozo, ese mínimo de inteligencia emocional, de capacidades sociales, de habilidades de conexión, habilidades de comunicación efectiva, pero es muy importante que demostréis energía por aprender, pasión por la venta consultiva, pasión por desarrollar una carrera en la venta de software B2B. Pero para poder demostrar ese potencial, debéis de pasar el filtro de recursos humanos, debéis de pasar ese filtro del screening, del scouting por parte de los perfiles de headhunting, para ser un candidato apto de cara a esa primera entrevista como BDR o SDR. Y aquí está una de las grandes claves de este vídeo. ¿Qué debéis tener en vuestro currículum de manera reciente, en vuestro perfil de LinkedIn, en vuestra carta de presentación, para que cuando perfiles como yo o como recursos humanos busquen un perfil junior de BDR o SDR, digan, este es un candidato óptimo? Idealmente se buscan candidatos que vengan del mundo del software ya, que vengan ya de trabajar en la industria e incluso de ser BDR o SDR. Ese es el primer filtro, o sea, buscar otro BDR que haga lo mismo en otra compañía. Pero en otras muchas compañías y en algunas ocasiones se busca esa persona talentosa. Entonces, aquí lo importante, muy importante, es que tengáis dos cosas en vuestro currículum, en vuestro perfil de LinkedIn, que sean muy recientes. En primer lugar, que se vea que tenéis experiencia en la venta B2B, esto es muy importante, en la venta business to business, que estés ya haciendo algún tipo de venta a otras empresas. Da igual que sean pequeñas, medianas, grandes, da igual la industria, pero venta a otras empresas. Y en segundo lugar, y este es bastante recomendable si no venís de la industria y es algo por lo cual puede encender la bombilla a un headhunter, a una persona de recursos humanos y pasar el filtro, que es tener algún tipo de vinculación o de relación con software o con tecnología. Que cuando vean vuestra carta de presentación vean que tenéis experiencia en la venta B2B y en segundo lugar que estéis familiarizados con el software de alguna manera. Y claro, aquí va la siguiente pregunta, que es, vale Lorenzo, ¿cómo logro eso si yo no estoy en la industria, si no tengo ningún tipo de relación en software? Si es que trabajo en una industria que no tiene nada que ver. Os voy a dar una hoja de ruta con una serie de acciones y entre esas acciones, las primeras acciones que os voy a comentar es precisamente para que podáis tener eso en vuestro currículum y para que lo podáis acreditar. Tal como lo he trabajado con personas a las que he mentorizado. Personas que no venían de la industria del software ni de la tecnología. Concretamente me vienen a la cabeza dos ejemplos. Una chica que venía del mundo de recursos humanos, del mundo del headhunting. Tenía experiencia en digamos, en lo que es venta B2B y tenía un potencial que nos llamó la atención porque hacía preguntas muy adecuadas, tenía una alta capacidad de cualificar bien y poder encajar necesidades entre su cliente y el perfil que estaba buscando para su cliente. Su cliente, otra empresa que busca un perfil muy determinado. Esta persona, ¿cómo justificó la entrada a un rol de ventas? Bueno, pues trabajaba en el mundo de recursos humanos, pero la realidad es que trabajaba buscando perfiles de software. Entonces, aunque ella no se dedicase al mundo de tecnología, sí que buscaba perfiles de software o de tecnología. Y por eso llamó la atención y pasó ese filtro. La segunda persona que os voy a poner concretamente es un amigo que trabajaba en el mundo hotelero. Él trabajaba en un gran hotel y él que me veía y me decía, tío, quiero saltar al software, quiero saltar a la industria de software y quiero vender tecnología. Pero estaba en un hotel, concretamente era manager de ventas, gestionaba un equipo con un sueldo por debajo de los 40.000 euros y lo que hacía era vender eventos, vender el espacio del hotel a empresas para que organizaran sus eventos en su hotel. Claro, dar el salto de ahí a software no es fácil de primeras, entonces hay que hacer un trabajo durante un tiempo, por eso decía al principio del vídeo que esto os puede llevar, depende del momento en el que partáis, entre 6 meses y un año y medio, para poder lograr estos dos primeros puntos que os mencionaba, tenerlos acreditados en vuestro currículum o en vuestro perfil de LinkedIn. Entonces yo lo que trabajé con él fue, vale, ya puedes acreditar de alguna manera que haces venta B2B, entonces tienes que darle una vuelta a tu carta de presentación, porque de alguna manera él ya hacía eso, entonces dar una vuelta y enfócate más a cómo cualificas, cómo haces labor consultiva, de cara a entender la necesidad de tus clientes y cómo encajas esa necesidad de tus clientes con lo que
realmente le puedes dar como un valor diferencial desde tu hotel, ¿no? Y le dio una vuelta a su currículum, lo optimizó, le dio un giro. Pero por otro lado, no tenía nada de relación con tecnología. Entonces lo que yo le planteé fue, analiza, empieza a moverte dentro de tu compañía y empieza a hablar con los departamentos de tecnología, con los departamentos de transformación digital, con los departamentos de innovación e intenta involucrarte en algún proyecto como una área funcional, en tu caso el área de ventas, para ayudar a optimizar los procesos en ese proyecto de tecnología desde tu perspectiva de negocio en ventas. Se dio cuenta al cabo de un tiempo que esta empresa, este hotel, había adquirido un nuevo ERP y había un proyecto de implementación de ese nuevo ERP y se involucró en el proyecto de esta nueva implementación como uno de los perfiles funcionales para trabajar desde dentro con el área de tecnología en la configuración de esos procesos, sobre todo en la parte de ventas, que era su parte. Empezó a relacionarse, empezó a vincularse, empezó a ver un poco cómo era el mundo desde dentro de su empresa, sin trabajar en el mundo de tecnología. Eso le permitió, en su currículum y en su carta de presentación, darle una vuelta y atestiguar, acreditar que trabajaba muy relacionado a la parte de tecnología y sabía de qué iba el mundo del software de la tecnología. Y aquí está la clave, chicos. La clave es que intentéis encontrar, o bien con alguna colaboración, o bien que hagáis algún curso, o bien, como digo, si trabajáis en una empresa, que habléis con los departamentos de transformación digital, de innovación, de tecnología, para intentar involucraros en algún proyecto. La clave es que en vuestra carta de presentación, en vuestro perfil de LinkedIn, aparezca de manera reciente y subrayado, entenderme con lo de subrayado, o sea, que se vea que tenéis experiencia en venta B2B y algún tipo de relación con tecnología. Teniendo estos dos puntos, pasaríamos al tercer punto en esta hoja de ruta, ¿vale? Y esto, como os digo, os puede llevar un tiempo. Pero el objetivo es alcanzar esa primera entrevista. Así que en esta hoja de ruta, el primer punto sería, si no trabajas en venta B2B o no tienes ningún tipo de experiencia B2B, lo siento, pero el primer punto es, busca un trabajo algo junior, algo que no se requiera una gran experiencia, incluso con un salario bajo, pero búscate algo, aunque sea con un salario bajo, pero que trabajes en venta B2B, que puedas poner en tu currículum que estás vendiendo a otras empresas. Aunque vendas bolis, aunque vendas lo que sea, pero que tu trabajo esté relacionado con esa venta business to business. Eso te llevará un tiempo. El segundo punto de la hoja de ruta es intentar estar vinculado de una manera u otra a tecnología e idealmente al software. Y para esto hay muchas maneras. La idea es que podáis destacarlo en vuestro currículum y en vuestra carta de presentación. Buscar proyectos dentro de vuestra empresa, potenciales colaboraciones dentro de vuestra empresa o fuera de vuestra empresa, buscar colaboraciones, buscar en internet en dónde podéis colaborar, pensar en vuestra industria, qué transformación digital está viviendo, vuestra industria, si estáis en el mundo farma, si estáis en el mundo retail, si estáis en el mundo gran consumo, en el mundo en el que estéis, pero pensad qué tipo de transformación digital está viviendo mi industria, intentar pensar si podéis colaborar en algún proyecto o podéis tener algún tipo de colaboración con esta transformación digital que está viviendo la industria en la que estéis. En unas malas podéis hacer un curso o trabajar con un tercero, pero el objetivo es que destaquéis en vuestro perfil esa colaboración, ese conocimiento, que se vea software o tecnología. En resumen, lo que debes lograr es destacar tanto la experiencia que tienes en venta business to business y concretamente que se vea que tienes experiencia en venta consultiva y destacar la palabra software y tecnología. Una vez que tenemos esto destacado, naturalmente esto nos lleva al tercer punto, que es optimizar nuestro currículum, nuestro perfil de LinkedIn, nuestra carta de presentación. La idea es que, como he dicho anteriormente, mencionemos esto, destaquemos estos dos puntos, pero empecemos a familiarizarnos con las métricas, con las técnicas de venta, metodologías y optimicemos de una manera adecuada para destacar las palabras clave para que cuando revisen nuestro perfil seamos potenciales candidatos a esa primera entrevista de BDR o SDR. Y para ello nos lleva al cuarto punto, que es formaos. Formaos en la venta consultiva y en la venta B2B y en la venta B2B de tecnología. Hay mucha bibliografía en internet. Tenéis mi canal de YouTube, Tech Trainer, donde semanalmente estoy publicando contenido de técnicas, metodologías, también técnicas basadas en la neurociencia, cómo conectar mejor, cómo influenciar. Pero en definitiva tenéis mucha bibliografía en internet. Y personalmente os recomiendo un libro. Si tenéis que leeros un libro, os recomiendo este libro.
The New Strategic Selling. Es un gran libro el cual os va a dar en una visión 360 cómo desarrollar una venta estratégica y concretamente una venta B2B con un enfoque consultivo. Habla de métricas, habla de metodología, habla, digamos, de todo lo que va alrededor de un proceso de ventas cuando hablamos de una venta estratégica y de una venta de tecnología B2B, y te va a ayudar muchísimo a familiarizarte y a poder tener un lenguaje para estar preparado y también para optimizar tu currículum y tu perfil de LinkedIn para poder llegar a esa entrevista. Y ya llegamos al último punto, que es prepararte la entrevista. No haréis potencialmente una entrevista y os contratarán. Y si lo hacéis, pues sois unas máquinas. Pero el quinto punto es prueba y error. Con estos, sobre todo con el punto 4 de formaos, os va a ayudar a que preparéis bien esa entrevista. Pero la idea, con el punto quinto, lo que os quiero decir es que no os vengáis abajo. Al final esto es un recorrido, un camino, y la idea es que aprovechéis de cada entrevista, de que os nutráis, que veáis cada entrevista como una oportunidad. Por lo tanto, mi quinto paso y quinta recomendación es que hagáis entrevistas y utilicéis cada entrevista como una oportunidad. Tomad notas. Tomad las notas de lo que os preguntan. ¿Qué tipo de preguntas me hacen? ¿Qué respuesta he dado? Pedir feedback al final. Oye, ¿soy un buen candidato? ¿No soy un buen candidato? ¿Qué es lo que más te ha gustado de mí? ¿Qué es lo que menos? Pedid feedback, anotarlo todo, a intentar ir perfeccionando vuestra técnica en la entrevista. Al final esto va de prueba y error. Y al final dependerá mucho de vosotros, pero en 1, 2, 3, 5, 10 entrevistas terminaréis consiguiendo la posición. Es un camino, es un plan de acción concreto, tangible, realista en tiempos, que os va a llevar, en primer lugar, en función del punto en el que partáis, como decía al principio, si tenéis experiencia en venta B2B o si no, pues igual tenéis que pivotar y dejar vuestro trabajo por apostar por esta industria, porque sabéis, tenéis la garantía de que vais a ganar en menos de 5 años más de 100.000 euros. Y potencialmente en la industria en la que estáis no lo vais a lograr en el corto o medio plazo. En resumen, da igual tu situación, da igual tu edad. Si tienes motivación, si tienes ganas de aprender, si tienes pasión por la venta consultiva, si quieres desarrollar una carrera ambiciosa con muchísimas opciones de futuro, si tienes un mínimo de materia gris, si tienes un mínimo de inteligencia emocional, un mínimo de capacidades sociales y de habilidades de comunicación, tú puedes acceder a esta oportunidad. Desde mi punto de vista, si no la mejor, una de las mejores oportunidades laborales de nuestra generación. Y con este vídeo te acabas de tomar la pastilla roja. Tenéis una hoja de ruta realista, accionable, en un plan concreto de tiempo para que podáis acceder no solo al salario. El salario era el gancho. Realmente para mí lo bonito es la carrera profesional que podéis desarrollar. Los salarios que podéis alcanzar son mucho mayores, pero ya no es eso, es la flexibilidad. La flexibilidad laboral, la flexibilidad para cambiarte de posición, la flexibilidad para viajar, para estar en diferentes posiciones, para desarrollarte en posiciones de liderazgo. La industria del software está creciendo cada día más y más. Y ya no solo hoy, las oportunidades serán cada vez mayores. Así que está en tu mano el prepararte, empezar a ejecutar esta hoja de ruta y si no te has suscrito ya, suscríbete a mi canal porque estaré publicando contenido que te va a ayudar a dominar ese binomio de ciencia y arte y a potenciar esas habilidades y a prepararte mejor para estar dispuesto, preparado, ready a esa primera entrevista para ese salario de más de 6 cifras. Hasta el próximo vídeo.